Se enfrenta uno al horror desde las primeras páginas de este libro. ¿Qué libro es? San Fernando, última parada, de nuestra colega periodista Marcela Turati. Es un relato escalofriante, es un trabajo de una periodista consumada sobre una tragedia, sobre la tragedia que lamentablemente prevalece en México. Y digo la tragedia no para referirme solo al caso que ella atiende de una manera rigurosa y profunda, que es San Fernando II. No solo eh, conocemos San Fernando por los 72 migrantes asesinados en ese municipio de Tamaulipas en 2010, sino San Fernando II, también en ese municipio de Tamaulipas. Y yo, la verdad es que, como lo dije al principio, Marcela, es el horror en el rostro, y profundizando en tu libro es el horror que no termina. Gracias por este libro y gracias también por la oportunidad de charlar contigo para el auditorio de los periodistas. No, al contrario, muchísimas gracias por esta invitación y me da mucho gusto estar aquí con ustedes dos. Ya saben, colegas, que tanto los admiro. Marcela, Eh, sí, perdón. no, no, di. No, ya tenía usted la pregunta que le hizo Álvaro Delgado, justo la interrumpí, discúlpeme. Sí, bueno, San Fernando, este libro, lo que trato, como dice Álvaro, no es quedarnos solo en San Fernando, en lo que ocurrió en 2011. Recordemos, pues que fue como el epicentro, yo creo, del horror durante un tiempo a partir de la fallida guerra contra las drogas de Felipe Calderón, ¿no? Que ahí es donde empezamos a ver la crudeza, más de 200 cadáveres exhumados, antes los 72 migrantes asesinados. Sino lo que trato es mostrar, bueno, cómo el sistema se repite, ¿no? Cómo siguen ocurriendo estas atrocidades, pero cómo no se previenen, cómo no se protege a la población y el drama de la desaparición de personas y cómo en este crisis forense y en esta tragedia humanitaria, cómo muchas veces son las propias autoridades las que desaparecen a las personas desaparecidas, ¿no? Marcela, usted se mete y se nota en su texto el con dolor a revisar la tragedia y se nota también que por el ánimo del texto hay algunos párrafos donde la periodista no se puede ausentar plenamente y pues se acerca pues al dolor de las personas, pero también es un libro sobre la impunidad. De hecho, el término de crimen autorizado es justamente eso, es el horror tras el horror. Sí, aquí hay varias tragedias, ¿no? No es nomás la tragedia de lo que vivieron muchos de los pasajeros de autobuses y quienes transitaban por esas carreteras, sino también la que vivía la gente de San Fernando bajo una dictadura criminal, ¿no? Estaban los Zetas, pero seguían operando los poderes, o sea, había un presidente municipal, había policía municipal, había ministerio público, que en esos lugares dices, bueno, pero esto cómo, había policía federal, que tenía ahí decían, o sea, un puesto, había marina, estaba el ejército, bueno, es un lugar pues muy importante, había un gobierno del estado, o sea, todo. Entonces, es esa otra de las tragedias, ¿no? O sea, vivir en una población así. La otra, pues que nadie previene, que nadie rescata, ¿no? O sea, que cuando hay esto, nadie sale a cuidar a la gente. Y luego ya cuando se dan a conocer las fosas, pues en vez de hacer un buen trabajo y regresarlas a sus familias, pues el intento de ocultar, de mostrar una verdad histórica, de atrapar a quien sea para presentar culpables, de
hacer más difícil a las familias, ¿no? Que investiguen, que recuperen a sus familiares, de silenciar a los diplomáticos de otros países que querían saber si ahí había familiares suyos, y hasta el final, o sea, de que todavía seguimos 12 años después, no hay nadie sentenciado por estos casos, por estos asesinatos, ¿no? Por estas masacres, eh, y sigue operando el sistema. Pues yo considero que ha cambiado muy poco, ¿no? Seguimos con territorios así tomados, con carreteras de la muerte, y pues donde los familiares quedan atrapados en las fiscalías, las personas, en los familiares de personas desaparecidas, las personas desaparecidas, los cuerpos no identificados ahí quedan, y sin una intención o sin un interés de identificarlos, o no sé, no hay una voluntad para que esto ocurra. Entonces, cuento tragedia tras tragedia, incluso de cuando entra la justicia y todo lo demás que pasa, y hasta gente que presentan torturada, que declara que Z era un secuestrado de esos camiones, y todo, tragedia tras tragedia que no acaba. Pero también lo que intento es que no se quede en un libro más del horror. Trato de mostrar estos sistemas. Las preguntas que me guiaron era, bueno, ¿quiénes eran estas personas asesinadas? Muchos de ellos no eran nomás pasajeros, eran también gente de San Fernando o de otras partes de Tamaulipas. La otra es, ¿qué les pasó? Pero la pregunta clave es el cómo fue posible. ¿Cómo fue posible que esto ocurriera? Que es lo que intento en mi libro también, mostrar estos cómo fue posible. Y ya en una parte del libro, ya de esta historia, en 2013, cuando el equipo argentino de antropología forense, junto con la Fundación para la Justicia y varias organizaciones centroamericanas, logran arrancarle a la PGR una convenio, una comisión forense, y después de mucho forcejeo, y lo mismo que denunció el GIEI, pues podrían haberlo denunciado, ¿no? O sea, se ha ido esta subprocuraduría especializada en delincuencia organizada, negando los expedientes, negando los papeles, para que no supieran, y al final, bueno, cuando ya empiezan a tener acceso, pues ven que no se hizo lo mínimo básico, como ir a recoger las maletas de los viajeros para saber quiénes eran estos cuerpos no identificados, de quiénes eran, ver que había gente que tenía un joven en Michoacán, en el pantalón tenía su CURP con su dirección, tal, nadie le avisó a la familia, ver cómo incineraron a 10 personas, guatemaltecos la mayoría, otros de Guanajuato, y que no estaban plenamente identificados, ver que mandaron cuerpos a otros países que no eran, como había ya pasado con los 72 migrantes. Entonces, es estas huellas dactilares que van dejando, estas son actuaciones criminales, y entonces, pues lo que vemos es que las autoridades se niegan a que haya un GIEI, a que haya comisiones forenses, a que haya peritos independientes, a que haya periodistas, a que haya madres buscadoras, pues porque saben que las huellas dactilares de ellos están en las escenas del crimen, y que hicieron actuaciones criminales, o sea, ellos son parte del problema, ¿no? Ellos también, pues actuaron y operaron como criminales también. Buena parte de los casi 200 cadáveres encontrados en las fosas en San Fernando, y es una cosa que a mí me parece aberrante, doblemente criminal, es que fueron trasladados de donde estaban amontonados allá en San Fernando a la Ciudad de México, y que fueron sepultados en algún lugar. ¿Dónde quedaron todos esos cuerpos, eh, cuyas familias pues los estaban esperando? ¿Y quién tomó una decisión de esta magnitud en aquel tiempo? Estamos hablando del 2011, Marcela. Bueno, a partir de ahí fue que me obsesioné de la historia, porque yo estaba justo cuando estábamos Álvaro y yo en la revista Proceso, ¿no? Y a mí me mandaron a Matamoros a cubrir estas fosas cuando ya estaban llegando los cadáveres. Y lo primero pues fue ver las hileras de familias llegadas de todo el país, que eso me llamó mucho la atención. O sea, si es una fosa en Tamaulipas,
¿Por qué viene gente de Guanajuato, de Michoacán, de Querétaro, de Guerrero? Porque todos decían que su familiar no había llegado en los autobuses a la frontera, ¿no? O sea, que los habían bajado antes, que si estaban en esas fosas. Entonces eso, luego ver a la gente de Tamaulipas también haciendo fila para ver que les tomaban las pruebas de ADN y casi la mayoría no había puesto la denuncia porque tenía miedo, ¿no? O sea, no se podía denunciar, ni siquiera en las misas, eso contaba el sacerdote, en la primera parte donde hablo, donde la gente cuenta en un relato coral cómo se vive en San Fernando o cómo se vivía, en las misas no se podía pronunciar o pedir por un desaparecido, ¿no? O sea, era imposible. Entonces, este, ahí, frente a todos, vemos que suben los camiones, los cuerpos a un tráiler y se llevan 120 de los 196 cadáveres a la Ciudad de México. Los entierran, bueno, primero los llevan al Incifo. Esos cuerpos ya habían sufrido mucho, por cierto, o sea, bueno, porque hay otra parte donde cuentan que le había pasado a los cuerpos, pero entonces los llevan al INCIFO aquí del DF, se quedan un tiempo hasta que ya las autoridades dicen, pues ya mandémoslos a fosa común, al Panteón Dolores. Y los que se quedan en Tamaulipas, que nunca entendimos y nunca las autoridades han explicado cómo decidieron llevarse a unos y dejar otros. En algunos casos eran hermanos del mismo sitio o todos eran viajeros del mismo autobús, entonces uno quedó en una fosa en Tamaulipas, algunos quedaron en San Fernando, otros se los llevaron a Ciudad Victoria y los otros aquí a Ciudad de México, y en Ciudad de México deciden de buenas a primeras incinerar a 10 el último día del sexenio de Calderón, fue esa incineración, ¿no? Este, a los fiscales a los que les toca esto, pues fue justo la masacre es eh, casi renuncia un día antes o el día de la masacre, Arturo Chávez, ¿no? Arturo Chávez Chávez, el Procurador General de la República. Y llega Marisela Morales, Sí. pero la historia continúa con Murillo Karam y continúa hasta nuestros días con Gertz, o sea, con Nareli Gómez pasan otras cosas, así este ocultamiento, bueno, en 2015 hay este espionaje que se da, ¿no? Contra Mimi Doretti, la directora del equipo argentino de antropología forense, contra Ana Lorena Delgadillo, la directora de la Fundación para la Justicia, que representa a las víctimas, y eso, pues eso es en los años de Areli, ¿no? Y ahorita sigue todavía, y sigue esa gente, mucha de esa gente ahí en PGR, bueno, ahora FGR, y pues siguen esas áreas casi intactas operando, ¿no? Y seguimos sin saber qué pasó, siguen negando la información, no tenemos un cierre a este caso y pues no hay nadie sentenciado, ¿no? O sea, por estas masacres de hace 12 años. Es justamente esa parte que me gustaría que ahondara Marcela. La primera matanza, la de los 72 migrantes, se da en 2010, en agosto del 2010. Es decir, ahora mismo estamos en septiembre, han pasado 13 años de esa tragedia y la gente que de alguna u otra manera pudo hacer algo, la omisión, y la gente que de alguna u otra manera permitió la impunidad, no solamente no ha pagado, sino que sigue incrustada en distintos aparatos del Estado. ¿Qué es y cómo es posible que se dio una transición política en el 2018 y la Fiscalía pues sigue operando con los mismos elementos que vienen arrastrando esa tragedia? Marcela, ¿cómo lo explica usted? Pues eso, no ha habido como una depuración real, ¿no? Los ministerios públicos que hicieron esto siguen ahí. La fiscalía nunca se trató, hubo un intento y una petición de quitar Seido, ¿no? Ahora se convirtió en FEMDO. Y ahí yo digo que los casos que me ha tocado revisar, así como los casos de Ayotzinapa y tal, ahí es donde quedan secuestros, tienen un área de secuestros, ¿no? Que investigan supuestamente, bueno, secuestros de la delincuencia organizada
Y yo creo que ahí quedan muchas personas desaparecidas, secuestradas, muchos cuerpos, pues porque no les interesa lo humanitario, no les interesa investigar a los grupos criminales o porque los servicios periciales, los anfiteatros, los peritos, muchas veces reciben órdenes políticas. Bueno, y ahorita que está todo lo de Nayarit, pues ahí pasó lo mismo, ¿no? O sea, también un fiscal. eh, y se escondieron y se ocultaron muchas desapariciones y podemos decir, pues en Jalisco, o sea, en muchas partes del país, o sea, por eso digo, San Fernando es o sea, el título del libro podríamos ponerle cualquiera de estos otros municipios donde las fiscalías trabajan de manera política o para el crimen y donde los servicios médicos periciales no están para la ciencia y no están para ayudar a la gente, sino están pues respondiendo a órdenes. Y en Ayotzinapa lo vimos. Varios de esos personajes fueron depurados, pero después de mucha presión, porque era evidente, o sea, lo que habían hecho, pero muchos de estos se reciclan. El presidente municipal de San Fernando, que ahí está una entrevista, pues ahorita es subsecretario de gobierno en Tamaulipas, y yo creo que no ha sido suficiente lo que se le ha interrogado de cómo se permitió esto, de cuál fue su rol. Los policías municipales que nos dijeron que estaban en la cárcel, pues descubrí que al año salieron. O sea, no es cierto, la PGR fue por ellos, los iba a presentar la Policía Federal y no tenían nada armado y los dejaron salir porque faltaban pruebas, ¿no? A pesar de que los testimonios decían que los policías municipales estaban. Instituto Nacional de Migración en esos años, el CISEN, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Ejército, la Marina, Presidencia, Gobernación, Cancillería. De alguna manera todo es un sistema que se usa para ocultar estos hechos, para que no se sepa, para negarlos, para que México no llegue a tribunales internacionales y al mismo tiempo, pues al ocultarlos, ocultan y desaparecen a las personas desaparecidas, ¿no? En este país, dices, eh, Marcela Turati, la política de Estado es la simulación, el ocultamiento, lo que estás exponiendo ahora. Y en efecto, San Fernando puede ser Guanajuato, puede ser Jalisco, que ocupa el primer lugar en personas que no llegan al destino al que emprendieron, y primer lugar también en fosas como Guanajuato. Eh, es un libro lleno de dolor, porque no es solamente el dolor de las personas que perdieron la vida, sino de sus madres, padres, hermanas, hijos, parientes, amigos. Eh, Parece una novela, pero pues es la puritita realidad. Y yo eh, agradezco como periodista, como colega, hacer este tipo de trabajos porque no podemos permitirnos que se normalice ya no solamente la pérdida de vida, sino de las desapariciones que lamentablemente siguen ocurriendo en todo el territorio nacional. Sí, muchas gracias. Pues sí, mi intención era yo soy reportera que desde 2008 ya constantemente mi tema son las desapariciones, no porque ¿Sí? yo hubiera querido, sino porque vivo en este país, ¿no? Entonces, lo que quería era que la gente vea y me acompañe a estas coberturas buscando unas, con las madres buscadoras a sus hijos desaparecidos, pero también mostrando cómo ellas son la esperanza y cómo ellas abren otros caminos y cómo antropólogas, defensoras de derechos humanos, peritos que sí tienen ganas de cambiar las cosas, empiezan a desenterrar verdades, verdades que no queremos ver, pero pues que nos ayudan a entender por dónde, o sea, cómo podemos recuperar el país, que el horror no tiene que ser nuestro destino, que, que no deberían de repetirse estas historias porque ya hubiéramos aprendido, no sé, porque no hay alertas carreteras, por ejemplo. O sea, pensaba en lo de Lagos de Moreno, porque nadie avisa que hay zonas tomadas donde no puedes estar.
O sea, ¿por qué no tenemos esas alertas como los en Estados Unidos que le dicen a sus ciudadanos no pase por acá, no tal, la carretera está peligrosa, pero en México mm, seguimos intentando ocultar y lo apaga cualquier inocente que se le ocurre salir con la novia o jóvenes, aparte casi todos son hombres jóvenes en edad de ser reclutables o que o que pueden ser sospechosos de ser, como decían ahí en San Fernando, de la contra, como decían los Zetas, ¿no? Y ya por eso ya firmaron su sentencia de muerte o porque tenían una placa de automóvil de un estado equivocado, que era el que pensaban que iba a mandar sicarios, o porque en el celular tenían el mensaje de alguien de Michoacán. O sea, eso es lo que pienso, o sea, de por qué, cómo no hemos llegado a prevenir y también, pues, por qué todavía sigue habiendo sitios silenciados, gente que vive en el desamparo y como me decía una señora ahí en Tamaulipas, es que por más que decíamos que en esas carreteras desaparecía gente, parecía que hablábamos desde abajo del mar porque nadie nos escuchaba. Entonces, ¿cuántos sitios están así? ¿Y de cuántos no sabemos, no? Vemos el mapa de fosas, pero todavía hay muchas zonas silenciadas donde ni siquiera se pueden descubrir fosas, porque ni siquiera se puede entrar a buscar personas desaparecidas, ¿no? Y sí, puede ser en Chihuahua, en la Tarahumara, o sea, puede ser en Jalisco, puede ser en Zacatecas, puede ser en San Luis. La violencia va cambiando y por eso el libro me parece que intenta dar esas claves, no para contar una historia vieja de horror, porque es una historia actual, seguimos, o sea, todavía siguen pasando cosas, pero pues había que cerrar, pero ver también cómo las autoridades, cuando voy y busco, bueno, las autoridades que les tocaba, todas dicen que a ninguna le tocaba y siguen diciendo lo mismo. Si es crimen organizado, pues le toca a la federación, pues la federación dice que el Estado no avisa, el Estado dice que no se puede meter, los policías dicen que no pueden intervenir, que solo pueden ir a pleitos de borrachos, o si hay violencia doméstica, el Ministerio Público está sobresaturado y dice que no puede, servicios periciales, pues que tenían tantas fosas que excavar, CISEN, pues que no tuvieron el reporte a tiempo, migración que no le tocaba porque eso le toca, a ellos solo les toca regular a los migrantes, no cuidarlos, comunicaciones y transportes, pues que aunque recibieron los reportes de que estaban siendo bajados, pues que eso le toca a la PGR y todo mundo se echa la bolita y Cancillería siempre defendiendo el nombre de México y diciendo que es falso y que todos los que dicen lo contrario, pues que no son objetivos. Entonces es un sistema y son estos mecanismos de la impunidad que se activan y lo vemos en el caso Ayotzinapa. Y yo digo que esto de la comisión forense fue de alguna manera un pre-GIEI, ¿no? Fue antes del GIEI, fue una forma de asomarnos al sistema eh, de forense, de cómo desaparecen las personas desaparecidas, pero esta no ha sido tan pública e incluso estas masacres, como hubo tal ocultamiento, casi nadie sabe de ellas y nadie las recuerda. O sea, cuando yo hablo de San Fernando, la gente solo piensa en los 72. Sí. Yo siento que los 72 fueron parte de estas mismas dinámicas porque antes de los 72 ya hubo otros migrantes que la gente decía que fueron asesinados de la misma forma. Entonces parece que esto, el gobierno de Calderón dijo, fueron 3 días, fueron a 4 autobuses. No es cierto, fueron meses y le tocaba a muchos viajeros de autobuses, de carros particulares e incluso todavía se dice pues que hay autobuses que no han aparecido, hay 23 migrantes, jornaleros migrantes de Guanajuato, que apareció solo uno en las fosas, faltan 22. Se dice que hay 600 cadáveres, se dicen muchas cosas y que todo parecería apuntar a que eso es real, pero la verdad y la respuesta la tienen las autoridades, pero pues la tienen siempre como secreto de Estado, como seguridad nacional y no la dan a conocer. Una última pregunta, Marcela, de mi parte. Lo que estamos viendo tiene un relato obviamente político, que es un poco lo que usted plantea en este último tramo de la entrevista. Es un correlato
que se da, hay un partido político en el poder, pero también hay otro en el Estado, pero hay autoridades locales, etcétera, y hay un contexto también internacional que no se puede obviar, y un contexto nacional. O sea, estamos en medio, estamos en, digamos, en el arranque de un periodo tremendo, la de la guerra contra las drogas, de un tramo de esa guerra contra las drogas que ha impactado a todo el continente. Y mi pregunta es, cuando tengamos que ver esto, ya no ustedes y yo, sino la historia, cuando lo tengamos que ver a la distancia, Marcela, ¿cómo define usted este horror del cual usted ha escrito apenas unos apuntes, que es este enorme, enorme libro? Ay, pues cuando lo veamos, ¿qué vamos? O sea, digo, todavía faltan muchas piezas, ¿no? Me gustaría y ojalá y hubiera una comisión de la verdad para que sepamos qué pasó, cuántos fueron. Eh, También ver el rol de Estados Unidos en esto. O sea, no me queda, o sea, ¿cómo pasa hora y media de Estados Unidos? ¿Cuál fue su rol? Hago preguntas ahí, hay cables diplomáticos que ayudan a ver que Estados Unidos sabía muchas cosas, dónde fueron entrenados estas personas también, los Zetas, eh, cómo financiaron esta guerra, cómo Calderón también, pues como para legitimarse, fue que lanza esta guerra, ¿no? Esta guerra contra las drogas sin diagnóstico, con pues la policía, el ejército corrompido. Y pues la verdad, como es, o sea, como la reflexión es, esta no fue una guerra y no está siendo una guerra contra las drogas, sino es una guerra por el control de las drogas, por el control de las rutas, de los territorios, y para eso también tienes que controlar la población, ¿no? Es como lo que ya sabemos de Juárez, que ya pasó, o sea, ya sabemos un poco qué pasó, que llegó un grupo y detrás de la Policía Federal ya ahí venía un grupo a disputarle al cártel local, ¿no? Que era el de Sinaloa. O sea, que parecería que todos, pues que muchas de las fuerzas de seguridad ya tenían un cártel, ya tenían un grupo, y lo único que vinieron fue a disputarse este territorio y a provocar estas matanzas, ¿no? Y donde la población quedó desvalida. Entonces, pues es una falacia la guerra contra las drogas. Todo el mundo se quiere quedar con las rutas y las rutas ya no son solo para las drogas. O sea, seguimos viendo que en San Fernando o en Tamaulipas o en Nuevo León siguen desapareciendo gente en carreteras, sigue habiendo balaceras. Ahorita mismo hay una disputa, o había hace unos días una disputa por en estos mismos lugares. Y entonces, pues en todo México, todos los puertos, todos los cruces fronterizos, los lugares de carreteras, las conexiones, o sea, la población que está en medio de estas rutas, la verdad es que pues está sufriendo o está en la mira y en cualquier momento puede ser blanco, ¿no? Y la pregunta es esta de cómo no podemos prevenir y cómo no podemos salvarnos de esto, o sea, porque si podemos intervenir, que ojalá, o sea, ¿qué es lo que se necesita? Que se necesita que no tenemos que sentir que esto es fatalidad y que el horror ya es parte de lo mexicano y no tenemos que normalizar, sino hasta que no nos toque, además, porque cada vez es más y más y más cercano esto. Entonces tenemos que hacer algo y hay formas de hacerlo y se ha demostrado y otros países lo han hecho. Entonces en México se necesita esto y necesitamos ya urgente, ya nos tardamos más de 15 años, ¿no? Marcela Turati, tú escribiste también otro libro justamente en 2011, ya sobre esa guerra de Felipe Calderón. Tu libro se llama Fuego Cruzado, las víctimas atrapadas en la guerra del narco. Ahora, este libro, San Fernando, Última Parada. Muchas gracias por la oportunidad de charlar para el auditorio de los periodistas y pues el dolor y la impunidad que eh, resulta de este episodio de este San Fernando 2, ojalá que concluyera.
en general en México. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Álvaro y Alejandro. Un gran abrazo. Y bueno, mil gracias por este espacio y bueno, pues Con mucho gracias gusto. por los temas que siguen. Gracias, un abrazo.